El perdón. Tema difícil, ¿no? Vaya si lo será. Tema muy difícil. Hay personas que les cuesta mucho, mucho perdonar por situaciones que han vivido, por ofensas graves que han cometido con ellos. Y es entendible, obvio. No siempre es fácil perdonar. No siempre es fácil perdonar situaciones súper difíciles que nos han tocado vivir con personas que quizá han sido una autoridad para nosotros o nuestra propia familia o quizá alguna autoridad de la escuela, del trabajo, situaciones que han provocado que en nuestro corazón se haga una herida. Pero cuando hablamos de perdón no hablamos de algo que tiene que ver con el otro, hablamos de algo que tiene que ver con nosotros. Sí, es así. El perdón libera a la persona que lo ofrece, porque el perdón no se gana, el perdón en todo caso se otorga. El perdón no se merece, porque hay situaciones muy difíciles de perdonar. Pero aunque inmerecido, si lo otorgo, el que se libera soy yo. El que se libera sos vos. Entonces, cuando hablamos del perdón, hablamos, por eso digo, de un tema muy difícil. Y quizá alguno que esté escuchando y viendo este video diga, yo no puedo perdonar esa ofensa que me hicieron. Y se pongan a pensar y eso duela mucho y sea una herida tan grande en el corazón, muy difícil de sanar, que quizá venimos trayendo hace muchos años y no la podemos resolver de alguna manera. ¿Por qué? Porque la falta de perdón lo que provoca en nosotros es que se haga una fortaleza de rencor, una fortaleza de agonía, una fortaleza de angustia. Vivimos de alguna manera, o por decirlo de alguna manera, mejor dicho, cargando esa persona que de alguna manera nos ofendió en nuestros hombros. Y eso se hace muy pesado, más cuando los años pasan y de repente no encontramos la manera, no encontramos el camino de cómo perdonar. Al final de cuentas, el mayor ejemplo de perdón que tenemos es Dios mismo. Y no por ser ni místico, ni religioso, ni nada por el estilo. Pero cuando entendemos de que Dios nos perdonó a nosotros, cuando murió Jesucristo en la cruz del Calvario, para perdonar todos nuestros pecados, ¿lo merecíamos? No. Él se le antojó a Dios Padre enviar a su Hijo unigénito para que muera en la cruz por nosotros y para que nos sean perdonados de esa manera todos nuestros pecados. ¿Fue gratis? No. Hubo sangre derramada, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando pensamos en eso, y cuando pensamos en que no nos merecíamos ese perdón, y cuando pensamos que solo Dios trajo gracia a nuestra vida, ¿qué es la gracia? No el gracias de agradecimiento, de gratitud, de dar gracias. Hablo de la gracia de Dios. Es algo que no nos podríamos ganar, que no podríamos pagar, que no lo podríamos comprar, que no hay nada bueno que hagamos para lograrla, porque por más bien, entre comillas, que nos portemos en esta vida, no hay manera de ganar una salvación tan grande que Cristo ganó por nosotros en la cruz cuando murió y derramó hasta la última gota de su sangre para el perdón de todos nuestros pecados. Entonces, cuando pensamos en eso, qué ofensa tan grande nos pudieron haber hecho que no podemos perdonar. Y repito, entiendo, hay situaciones muy difíciles de perdonar, muy difíciles de perdonar. Ahora, si nosotros logramos cruzar ese umbral de nuestro ego, quizá de nuestra falta de perdón, cuando logramos perdonar a la persona que nos ofendió, que nos causó una herida, que nos traicionó, hay cientos de ejemplos que podríamos dar de cómo nos han herido, cómo nos han de alguna manera hecho una herida en nuestro corazón que pasan los años y cada vez que la recordamos todavía trae lágrimas a nuestros ojos. Entonces, para sanar eso, para poder sentirnos libres, para sacarnos esa mochila que traemos encima, la llave es el perdón. A mí me gusta decir, hablando del ejemplo que les di de Cristo en la cruz, que la cruz, esa cruz en donde murió nuestro Señor Jesucristo, es la obra maestra del perdón. Porque ya nos conocía desde ahí y nosotros no existíamos todavía. Ya nos había elegido desde ahí y ya nos estaba perdonando por las cosas que íbamos a hacer que no le iban a agradar. Y todos los días hacemos cosas que quizá a Dios no le agrada, porque no es una cuestión de simplemente hechos o acciones, son pensamientos, son actitudes, son intenciones del corazón. La Biblia dice que el corazón es muy engañoso. ¿Quién lo conocerá? Y dice que el que conoce nuestro corazón es Dios. Y nosotros mismos a veces conocemos las intenciones de nuestro corazón.
pero Dios sí. Entonces, cuando hablamos de perdón, que quede esto bien, bien claro. Hablamos de nosotros, no hablamos del otro. Entonces, si querés beneficiar tu vida, perdoná. ¿A quién tenés que perdonar? ¿A tu padre? ¿A tu madre? ¿A tus hermanos? ¿A alguien de la familia? ¿A un jefe? ¿A quién? ¿A un compañero de la escuela? Quizá que te hizo un daño de cuando eras chico y te dejó un trauma, que hasta el día de hoy venís luchando con eso. Bueno, hoy es el día y es la oportunidad para que perdones. ¿Cómo? Simplemente en tu corazón. Nadie dice que tenés que ir a la persona. Si tenés la posibilidad de otorgar el perdón de forma presencial, buenísimo. Pero si no, perdoná en tu corazón, para que esa herida sane, para que esa herida cierre y puedas vivir una vida realmente en libertad. Esa libertad que quizá no tenés por falta de perdón. Repito, esto nos genera un contrato de amistad con la persona, nos genera una nueva relación, no significa que me voy a seguir juntando con la persona, de que tengo que ir y hacer amigo, No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de vos. Estoy hablando de que vos perdones y te liberes. Lo que haga la persona con el perdón que vos otorgues es cuestión de la persona. Pero el que va a ser libre, ese sos vos. Así que te bendigo en este día y que tengas la oportunidad hoy de poder perdonar a quien debas perdonar y ser libre. Y recordá esta frase, el perdón no tiene que ver con el otro, tiene que ver con vos.